Perspectiva Económica y le damos la bienvenida a Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar acá una vez más. Gracias a vos por tu tiempo, Federico. Bueno, evidentemente hoy los mercados reaccionaron a este anuncio, porque todavía no es asunción de Sergio Massa. ¿Cómo se lee la acción de los mercados en el día de hoy? Bueno, evidentemente los mercados ya contaban con el rumor desde los días previos, ¿no? Asistimos a 3 jornadas seguidas donde al menos en bonos y acciones se viene viendo un rebote importante después de lo que había sido la caída de junio y de gran parte de julio. Evidentemente esto tiene que ver con las expectativas que tenía el mercado de cómo podía devenir la crisis del Frente de Todos, ¿no? Con 2 grandes hipótesis. Una gran hipótesis de que esto terminara con mucho mayor poder del kirchnerismo, que en su momento se leyó la designación de Batakis de esa manera, cuando quizá no era tan así, ¿no? Quizá Batakis no era una soldada del cristianismo, pero la lectura del mercado fue esa y la reacción del mercado fue esa. Y evidentemente la otra posibilidad era un giro más hacia el perfil más conservador y más liberal que tiene el Frente de Todos, que está mejor expresado en Sergio Massa, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esa lectura. Después lo que pasa acá adelante, si efectivamente esas expectativas se convalidan o no, dependerá de las medidas que decida tomar el nuevo ministro. Claro, porque lo hablábamos recién con Carlos Caramelo, de alguna forma tiene que satisfacer a 2 sectores que están insatisfechos con respecto a lo económico sobre todo, el sector de la concentración económica y el sector popular que básicamente no llega a fin de mes. ¿Cuáles crees que pueden o que deben ser las prioridades en este contexto para tratar de evitar profundizar la crisis? Bueno, desde el punto de vista de nuestro observatorio, a los 2 sectores a la vez no se va a poder satisfacer. Claro. Hoy en día el nombramiento de Massa entendemos que tiene que ver con una urgencia que tiene el gobierno macroeconómica, que son las reservas del Banco Central, ¿no? El Banco Central se está poco a poco quedando sin dólares. Estimaciones, depende si uno cuenta los dólares de CDS o no, pero hablan entre 1.500 o 3.000 millones de dólares de reservas netas, que te podría alcanzar a este ritmo de venta de dólares que venimos viendo en los últimos días para un mes, ¿no? Lo cual es una situación muy complicada, porque si te quedas sin reservas, es como entrar a pelear a un coliseo contra un león sin armas, Claro. prácticamente. Hay 2 grandes maneras de intentar resolver el problema de las reservas, ¿no? 2 grandes maneras extremas. Una es con el desdoblamiento cambiario, que es lo que nosotros creemos que es la mejor alternativa, que sería un golpe importante, sobre todo a la clase alta y a la clase media alta. La otra alternativa es la devaluación, que sería un golpe muy fuerte a las clases vulnerables, a toda la sociedad porque aumenta la inflación y demás, pero golpearía mucho más a las clases más vulnerables. Hay que ver qué es lo que efectivamente tiene pensado el nuevo ministro. Evidentemente, su perfil es más promarcado. Evidentemente, las expectativas del mercado son hacia una devaluación. Por eso, por ejemplo, hemos visto que aumentó mucho el mercado de dólar futuro, ¿no? Porque hay expectativas de que eso vaya a pasar. Pero bueno, obviamente que hay que esperar al miércoles, donde dijeron que van a comunicar de alguna manera las medidas que se van a tomar. De alguna manera, desde los sectores populares, una de las mayores exigencias o las más firmes que están teniendo en el último tiempo tienen que ver con este salario básico universal. ¿Crees que eso estaría en la agenda de Sergio Massa? Mira, sobre el salario básico universal, nosotros consideramos que es mejor un peso gastado en la clase baja que un peso gastado en la clase alta o en la clase media, ¿no? Hoy en día el Estado tiene varias políticas de subsidio a la clase alta. La clase alta tiene subsidiada la luz, la clase alta tiene subsidiada la compra de dólar ahorro, la clase alta tiene subsidiada el viaje al exterior, la clase alta tiene subsidiada también el viaje al interior del país con el plan de turismo, ¿no? Evidentemente, si esos recursos estuvieran volcados hacia las clases populares a través de un salario básico universal, eso sería mejor. Pensamos por lo menos desde el punto de vista de la distribución. Si efectivamente eso va a suceder o no, es una incógnita. Obviamente que hay una cuestión muy importante que es terminar con el déficit fiscal. Nosotros creemos que un Estado deficitario es un Estado más débil porque depende de que el poder financiero le preste recursos. Entonces no es conveniente el déficit, ni es progresista el déficit. Pero bueno, son varias las prioridades, ¿no? Hay que terminar con el déficit, hay que bajar la inflación y hay efectivamente que tomar medidas para resolver la crisis social. Las desprolijidades que se están dando con el Fondo Monetario Internacional en las últimas horas, ¿crees que pueden llegar a afectar la relación con Argentina o la llegada de Sergio Massa puede poner un poco de paños fríos a eso? Bueno, algo que vimos interesante es la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Donde vimos que cambió de postura radicalmente debido a que tiene una relación importante con Sergio Massa. Creo que el gobierno apuesta un poco a esas relaciones que tiene
que tiene el ministro con el exterior para poder calmar los ánimos de los organismos internacionales, evidentemente lo del fin de semana fue muy desprolijo, ¿no? Tener a una ministra que acaba de llegar al gobierno contando que tiene un plan, contando que tiene el apoyo político, que después, cuando ni siquiera tocó suelo argentino, ya se está hablando de que no va a ser más ministra. Y es un costo importante. Yo creo que el FMI en este momento debe estar con ganas de perderle la paciencia a la Argentina. Pero bueno, me parece sí que Sergio Massa es de alguna manera la mayor garantía que podía ponerle el gobierno a los organismos internacionales para decir, queremos cumplir con ustedes y nuestra prioridad es esa. Creo que en ese sentido el FMI debería estar contento. Hasta ahora, dentro de las piezas claves que se empezaron a mover desde la designación de Sergio Massa, no se movió la del titular del Banco Central, Miguel Pese. ¿Esto probablemente vaya a ser así? ¿Es necesario que haya una persona de extrema confianza de Sergio Massa para poder llevar adelante todas las políticas que pueda llegar a tener en mente? Y evidentemente la coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central es fundamental. El Banco Central es el que maneja gran parte de la política macroeconómica, maneja la tasa de interés, maneja el ritmo de devaluación del dólar, maneja quiénes pueden comprar dólares y quién no, y maneja la emisión monetaria. Si uno no tiene cierto control sobre esas variables, es imposible hacer economía, ¿no? Dentro del Ministerio de Economía uno tiene el presupuesto y tiene la deuda, ¿no? La Secretaría de Finanzas. Pero sin las herramientas del Banco Central es imposible. Después eso se puede resolver con una buena coordinación entre Pese y Massa, o si efectivamente es necesario un hombre de confianza de Massa ahí, bueno, habrá que ver. Pasa lo mismo en energía, ¿no? Quizá Massa puede coordinar con Martínez, o quizá necesita una persona de su confianza. Pero que la coordinación entre todas esas áreas es necesaria, eso seguro. No se puede seguir en un contexto como el actual, ¿no? Donde distintos funcionarios tienen distintos planes, porque eso ya está demostrado que no va más. Claro. Y con respecto a la relación con el campo, que también fue una serie de decisiones que casi se contradijeron dentro de los propios funcionarios y dentro de lo que se terminó adoptando. ¿Crees que esto trae un poco más de calma, que se va a seguir sosteniendo esto, que el 31 de agosto, que es la fecha hasta donde se había implementado por lo menos hasta ahora este dólar soja, este dólar campo, vaya a funcionar? Bueno, ni siquiera está implementado todavía, ¿no? Dijeron que a partir del lunes recién se van a poder efectivizar las medidas que se anunciaron sobre el dólar soja. El campo ya manifestó de que es una medida que considera insuficiente. Desde nuestro punto de vista, el campo lo que quiere es poder vender su producción más cara, ¿no? Es decir, obtener mayor cantidad de pesos por los dólares que venden en el exterior. Eso se puede hacer dándole algún tipo de cotización diferencial o devaluando o bajando las retenciones. Cualquiera de esas medidas va a tener una repercusión muy negativa en el precio de la comida, ¿no? Cuando Martín Guzmán se encontraba premiado con las reservas a fines del 2020, bajó durante 3 meses las retenciones y eso le permitió llegar hasta tejer un puente, ¿no? Hasta 2021, que le permitió prácticamente sobrevivir a esa corrida cambiaria, pero a cambio hubo un crecimiento del precio de la comida que tuvo fuertes repercusiones en la distribución del ingreso y en el poder adquisitivo de las clases populares. Me temo que si se pretende alguna medida por el estilo del campo, va a suceder lo mismo. Hoy en día, en términos del poder adquisitivo de los exportadores, no es tan mal, ¿no? Porque si uno hace la cuenta de los precios internacionales de los commodities, por ejemplo la soja, que está alrededor de $600, menos las retenciones, multiplicado por el dólar oficial, eso al campo hoy, una tonelada de soja equivale más o menos a 50.000 pesos. Es más de lo que obtenían, ajustado por inflación, en el gobierno de Macri, ¿no? Es decir, que en pesos están ganando más. El problema del campo, ¿cuál es? Su capacidad de ahorro en dólares, ¿no? En dólares ganan mucho menos debido a la brecha. Entonces, la mejor política que uno podría tener para mejorar esa cuestión no es que el campo gane más en pesos, ¿no? Es decir, no es devaluando. Es que puedan ahorrar más en dólares disminuyendo la brecha. Claro. ¿No? Entonces, una política de disminución de la brecha, que tiene que ver obviamente con la emisión monetaria, con la acumulación de reservas, con una política coherente y de mediano plazo. Bueno, yo creo que sería mucho más importante eso, o sería mucho más efectivo y tendría menor repercusión en las clases vulnerables que una devaluación o una baja de retenciones. Federico, recién dentro de todo este abanico de opciones que puede llegar a tener Sergio Massa a disposición a partir de ahora, hablabas de la inflación y cómo estas variables pueden afectar negativamente a la inflación. ¿Qué herramientas tiene para contener la inflación y cuáles crees que puede llegar a tomar o cuáles serían para ustedes las más acertadas? Desde nuestro punto de vista, la inflación tiene 3 causas, ¿no? Muchos referentes de economía, de la heterodoxia, hablan de la inflación multicausal. Nosotros las agrupamos en 3. La emisión monetaria creemos que es una causa, efectivamente. Muchos la niegan. Nosotros consideramos que es una causa. La cantidad de reservas que hay en el Banco Central es otra causa. Y la concentración oligopólica, o la puja distributiva, si se quiere, es la tercera causa, que también es importante, ¿no? Que por el lado de los liberales la niegan. Las 3 causas hoy en día en Argentina están mal.
¿no? En términos de que hay una puja distributiva muy fuerte, una carrera entre salarios y precios que no se detiene y que es muy difícil de controlar porque el Estado depende del poder financiero para que le preste, depende del FMI para que le dé el pulgar bueno, depende del campo para que liquide, entonces la correlación de fuerzas es muy mala en ese sentido. Entonces la puja distributiva estamos mal, la emisión monetaria estamos mal porque se emitieron 1 billón de pesos durante junio y julio para frenar la caída de los bonos atados a la inflación y las reservas, como dijimos, estamos mal. Bueno, evidentemente es necesario un combo de políticas, un plan antiinflacionario que ataque esas 3 causas. Nosotros en nuestro observatorio armamos un plan de estabilización, ¿no? Que con ciertos objetivos y ciertas metas, de acá a lo largo de varios semestres, pretendemos bajar la inflación paulatinamente, pero bueno, esto es necesario un plan integral y que ataque las 3 causas a la vez. ¿Qué crees que tiene Sergio Massa ahora con la posibilidad de también hacerse cargo del Ministerio de Producción, del Ministerio de Agricultura, que antes no tenía el Ministerio de Economía? ¿Qué variables hay ahí por el cual, imaginamos, Sergio Massa exigió que eso ocurra? Sí, evidentemente yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder integrar dentro de la misma discusión no solamente al presupuesto y a la deuda, a la finanza del Estado, sino a la política hacia los distintos sectores económicos, como son los sectores de la producción, de la industria, de los servicios, del turismo, etcétera, y los sectores agropecuarios. Me parece que tiene que ver un poco con integrar esa serie de políticas. Como te digo, la relación con el campo va a ser una variable muy importante. Ya te di un poco mi visión de lo que nosotros pensamos respecto a eso. Yo creo que la política del Ministerio de Desarrollo de Producción, la que viene llevando adelante el gobierno, viene siendo bastante acertada. Creo que lo que venía haciendo Daniel Scioni en la cartera estaba muy bien. Es una pena, lamentablemente, que suceda esto, ¿no? Que después de tan poquito tiempo se le quite ese lugar y tenga que volver. Pero bueno, me parece obviamente que la posibilidad de integrar las políticas de los distintos ministerios y para los distintos sectores es una señal positiva. Desde mi punto de vista, quizá hubiese sido mejor un Massa jefe de gabinete, ¿no? Que coordine todas las áreas y por ahí mantener a alguno de los ministros que se fueron. O quizá cambiar alguno o mantener otros, ¿no? Claro. Ese es mi punto de vista, pero bueno, obviamente que lo que son las negociaciones y el ida y vuelta dentro de la coalición es algo a lo que uno no tiene acceso y que responde a distintos sistemas de poder que es muy difícil de interpretar desde afuera. Y Federico, ¿cuáles crees que van a ser las variables por las cuales Massa va a ser evaluado respecto a su gestión? Venimos hablando que es prácticamente una decisión bisagra que tiene en este momento, que le puede salir todo muy bien y efectivamente la ganancia política que puede tener de eso puede ser muy importante para Sergio Massa o también puede ser prácticamente la última alternativa que tenga al frente de todos para no profundizar la crisis. No hay duda que de alguna manera es una bala de plata. Poner a Sergio Massa en ese lugar, darle estos superpoderes y demás. Me parece que lo que haga Sergio Massa de acá al 2023 va a definir la suerte de Frente de Todos y va a definir quién va a ser el próximo gobierno. Evidentemente, para lograr una gestión exitosa deberíamos llegar al 2023 manteniendo cierto nivel de crecimiento económico y bajando la inflación, ¿no? Yo creo que la inflación es la gran variable que está mirando la Argentina para decir, bueno, ¿qué sucede acá? ¿Estamos bien o estamos peor? Si la alternativa es una devaluación, esas 2 variables en el corto plazo van a empeorar. Quizá haya una evaluación de decir, bueno, hagamos este ajuste ahora para que se acomode la macroeconomía y después eso mejore de cara al 2023. ¿Hay tiempo para eso? ¿Es demasiado tarde? No lo sabemos, ¿no? Es muy arriesgado. Pero, como te digo, hoy la situación es que las reservas tienen para un mes, ¿no? No mucho más que eso y hay que cumplir ciertas metas del FMI. La situación es muy complicada. Evidentemente, lo peor que podía hacer el gobierno era no hacer nada, al menos se tomó una decisión, se sigue un camino, bueno, como te digo, esperemos a ver cuáles son las medidas y ahí podremos decir si efectivamente sobre dónde descarga el costo de acomodar esta situación, ¿no? Claro. Si sobre la clase alta, el dólar ahorro, el dólar turista, etcétera, o devaluando y generando mayor pobreza y mayor desigualdad, que es lo que obviamente nadie quiere. ¿Qué proyección están teniendo para la inflación del mes de julio? Bueno, estamos más o menos en línea con lo que se viene diciendo, una inflación alrededor del 8%. Nos parece que tiene que ver un poco con el aumento que tuvo el dólar durante el mes, que si bien ahora retrocedió, ¿no? Está el blue alrededor de los 295 pesos, habrá cerrado hoy, y el dólar financiero alrededor de los 280 y pico. Venía de 215 en junio, ¿no? Ni más ni menos, y llegó a tocar 300 y pico. Pero no solamente tiene que ver con eso, sino con el tremendo aumento de la base monetaria ampliada, que tiene que ver, como decimos, en junio, sobre todo, se aceleró mucho el déficit fiscal, ¿no? Y además,
estuvo el salvataje del Banco Central a la deuda atada a la inflación, que es algo de lo que no se habla mucho, pero de hecho fue mucho más importante, ¿no? 1 billón de pesos emitidos para evitar que los bonos atados a la inflación cayeran y el Estado no pudiera ya recurrir a ese instrumento. Bueno, esa corrida, por suerte, se solucionó, se terminó, hoy en día están normalizados, al menos los bonos que vencen antes de fin de mandato, ¿no? Por ende, sería importante que el Banco Central tenga una política de retirar esos pesos que emitió del mercado, es decir, volver a vender esos títulos, cuidando obviamente que no se vuelvan a desplomar. Eso sería importante para retirar esa base monetaria y que esta inflación, que puede llegar al 8%, no se prolongue durante los próximos meses, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de guarismos anuales de más del 100%, que psicológicamente es una barrera importante. La semana que viene Massa anuncia equipo económico, la semana que viene Massa dijo que va a anunciar medidas. Cuando se esperaba que Silvina Batakis hiciera esto, en el momento de esos anuncios, evidentemente no se produjo o no se estuvo a la altura de las expectativas que tenían algunos sectores. De alguna forma lo anticipabas al principio, pero ¿crees que esto va a ser clave también? ¿Cómo va a ser las primeras jornadas de la semana que viene y sobre todo cuando anuncie qué medidas va a tomar? ¿Y cuáles crees que hacia dónde van a estar apuntadas? Porque pareció que en el momento que lo hizo Batakis no fueron lo todo consistente que quizás se hubiera esperado que fuera en una situación como la que se estaba atravesando. Absolutamente, y volviendo un poco a lo que venimos hablando, ¿no? Tenemos distintos sectores que esperan distintas cuestiones. Tenemos al mercado que espera que diga cómo van a resolver la cuestión cambiaria y del dólar, ¿no? Donde vemos dos alternativas, nuevamente, desdoblamiento, que sería una medida, si se quiere, un poco más progresista, o devaluación, que es una medida de ajuste más ortodoxo. Tenemos por otro lado el sector agropecuario, que espera que le den alguna alternativa para liquidar sus dólares. Hay estimaciones que hablan de que tienen 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares en los hilos. A nosotros nos parece un disparate esos números, lo digo así. Estimamos que tiene aproximadamente 5 millones de toneladas de soja, que equivalen a 3.000 millones de dólares. Que te van a dar un aire, pero tampoco es la salvación. Imagínate que entrar en 15.000 millones de dólares es un cambio total de la situación económica. Bueno, creemos que no es para tanto, pero bueno, 3.000 millones mal no vendrían. Y por otro lado, los sectores populares, que esperan esto, ¿no? O un anuncio de salario básico universal, o un anuncio de otras características, pero que tenga que ver con recuperar un poco el poder adquisitivo que se perdió con la inflación tan tremenda de los últimos meses. Evidentemente, a todos los sectores a la vez no se puede contentar. Bueno, y me faltaba obviamente medidas en torno a la cuestión del déficit fiscal, ¿no? Que diga específicamente cómo va a lograr este equilibrio fiscal del que en su momento habló Batakis, pero del que no dio tantas precisiones de cómo alcanzarlo. Yo creo que si al menos toma definiciones claves para esos puntos, bueno, por lo menos se pueden alinear un poco las expectativas y podemos continuar. Ya te digo que una devaluación no sería para nosotros la mejor alternativa, pero bueno, un combo de políticas, mejorando los ingresos, alguna medida para mejorar la cuestión cambiaria y medidas en torno a resolver la cuestión del déficit fiscal, podría ser un buen combo para salir adelante de esta situación. El hecho de que, y con esta es la última pregunta que te hago, Federico, el hecho de que la designación de superministro de Economía hoy en día no sea un economista, ¿refleja un poco la situación que se está atravesando en el país? Bueno, yo creo que sí. Me parece que esta crisis económica tuvo como antesala la crisis política, ¿no? Porque de última la economía, hasta que se rompe internamente el frente de todos, venía funcionando en términos de un crecimiento económico importante, una inflación alta pero estable alrededor del 50%, que obviamente es altísima, pero hoy en día sería maravillosa, ¿no? Claro. Con la situación en la que estamos. Y bueno, una situación de las reservas que había mejorado bastante en el 2021. En el momento en el que se firma el acuerdo del FMI, comienza la ruptura del Frente de Todos y ahí empieza a haber como una especie de una crisis política que no se termina de resolver y las expectativas poco a poco se van deteriorando. En el medio se demora resolver la cuestión de los subsidios a las tarifas, en el medio la corrida contra los bonos SER, en el medio la pérdida de las reservas, el conflicto con el campo, bueno, toda una serie de cuestiones que deterioraron las variables reales. El resultado es la crisis económica que tenemos hoy, agravadísimo respecto a principio de año. Entonces, respondiendo a tu pregunta, evidentemente se necesita una figura política. Me parece que la elección de Batakis en ese sentido estaba bien. Yo en su momento planteaba, bueno, Batakis es más importante que tenga consenso político al frente de todos a que tenga el consenso de mercado. De alguna manera Massa intenta tener las dos cosas, ¿no?
tanto el consenso político como el consenso de mercado. Hay que ver eso, cuánto dura, en la medida en que él tenga que elegir un rumbo, ¿no? Porque si elige determinado rumbo puede perder el consenso de mercado, y si elige otro determinado rumbo puede perder el consenso del frente de todos. Así que creo que esa es un poco la disyuntiva. Federico Machado, muchísimas gracias por haber venido tarde a tarde. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuando son casi las 7 menos 5 de la tarde, hacemos una nueva pausa y ya venimos con más tarde a tarde por la pantalla IP hasta las 8 de la noche.